Vamos a hablar del caso de Sergio Tarache, el feminicida que acaba de llegar a Lima y que le espera probablemente una condena por cadena perpetua. Vamos a hablar de esto con un abogado penalista que ustedes conocen bien, porque nos acompañó más de una vez para explicarnos de algunos casos trascendentales, emblemáticos, pero lo hemos llamado esta vez porque además él vio la defensa de la familia de Eyvi Ágreda, que fue una joven que murió de la misma forma que Catherine Gómez, la víctima de Sergio Tarache, en el 2018, porque un sujeto que quería estar con ella no, y le roció de gasolina y le prendió fuego y ella murió unos días después, y quizá fue la inspiración diabólica para que haya habido otras muertes similares como la de Catherine Gómez. Gracias por acompañarnos, doctor Julio Rodríguez. Gracias, Fernando. Un placer para mí estar acá. El caso de Eyvi Ágreda en el 2018, que fue asesinada por un sujeto llamado Carlos Hualpa. Allí usted como abogado ¿pudo ser de Eyvi Ágreda o de la familia? Evidentemente somos abogados de los deudos, porque técnicamente ella se involucra en el proceso, lamentablemente ya como fallecida, ¿no? No, ella fue la víctima del delito, pero los deudos son los agraviados finalmente, ¿no? De manera clara en su caso directamente fueron padres, hermanos. Sí, la familia de ella estuvo muy implicada, sobre todo la hermana. Y lamentablemente estábamos en una situación bastante compleja, ¿no? Porque ahí estamos ante una persona que tenía definitivamente una denostación por la vida de la mujer. Esto quedó evidenciado desde el momento en que él buscó tener contacto con ella o relacionarse con ella. Ella nunca lo aceptó. No eran más que personas que coincidían en un trabajo. Y a partir de ahí este sujeto comenzó a realizar actos de acoso. Y ese acoso finalmente acabó transformándose. ¿Y ella llegó a denunciar ese acoso? No hubo denuncias de ese acoso, eran mensajes que les mandaban. Hay que recordar que en ese momento el delito de acoso todavía no había sido incorporado al Código Penal como lo tenemos el día de hoy, ¿no? Y por lo tanto lo que había ahí en esencia era tal vez algún tipo de presión. Permítame recordar, creo que ese caso ayudó a que se incorporara el delito de acoso. Sí, en alguna medida ayudó a la incorporación del acoso, ¿no? Lo que sucede después, lamentablemente, con el legislador nuestro, es que sobre pretexto de buscar castigar comportamientos que evidentemente merecen un reproche, acaba extendiendo tanto la figura penal, porque en términos lingüísticos uno entiende que el acoso se trata de un comportamiento reiterativo. Al final, en el caso nuestro, el comportamiento puede o no puede ser reiterativo, con lo cual desnaturaliza el significado propio del acoso, ¿no? Un mensaje aislado técnicamente no es acoso, pero para el legislador peruano sí lo es, y es peligrosísimo porque incluso esto puede acabar restringiendo de forma indebida las relaciones y los contactos humanos. Entonces nuestro legislador siempre se pasa de una orilla a otra, de no tener tipificación a tipificar de manera desproporcionada. Y en el caso de Eyvi Ágreda, lo triste fue pues que utilizó gasolina, la roció en un vehículo de transporte público, acabó afectando a otras personas también fueron lesionadas ahí por quemaduras que tenían menor gravedad. Y lo que es importantísimo es que se llegó a acreditar durante el procedimiento que este sujeto soltó ciertas frases que permitieron sin ninguna duda determinar que allí se estaba ante alguien que tenía comportamientos misóginos, que es lo que el delito en el caso peruano exige. Lo del delito de feminicidio, o sea, correcto, se le tipificó como de feminicidio. Así es. Y se consiguió la cadena perpetua por la ferocidad y la premeditación indudable con la que se cometió. No, claro, evidentemente estamos hablando de que si una persona no quiere tener contacto con otra y acaba siendo rociada por fuego, no solo estamos ante una suerte de reacción desproporcionada, el famoso móvil fútil, ferocidad, pero de la misma manera ponemos en riesgo a más personas, como efectivamente sucedió, y se utilizó ahí el fuego, ¿no? Con ese precedente de cadena perpetua, ¿debiera suceder lo mismo para Sergio Tarache?
Pudiera suceder lo mismo y eso va a ser la labor de la Fiscalía. El fiscal tiene que tipificar de manera muy clara. El día de hoy ya el tipo penal ha crecido enormemente. El 108B de nuestro Código Penal tiene dos partes. Una parte que tiene una pena que puede llegar a ser menor de 30 años. Su tope sería 35 en la primera parte. Sí. Y tenemos una parte que llega a cadena perpetua. Jacqueline, Julio, bueno, estamos viendo que hay cooperación judicial. No solo ha llegado este Tarache, sino un traficante de drogas. Ahora lo que corresponde pues es que Tarache vaya pues a los reconocimientos, a los trámites. Sí, vaya a requisitorias para, van a haber necesariamente los procedimientos de registro de identidad, medicina legal. De ahí va a tener que ir al penal de Ancón, donde el día de hoy es el penal en donde van para ser clasificados. Será clasificado y se designará finalmente un penal donde va a acabar estando durante el periodo de prisión preventiva que tiene. Y podemos prever que de hecho la Fiscalía va a pedir cadena perpetua, ¿no? Es que debería hacerlo, ¿no? Debería hacerlo. Hay una interpretación clarísima que se tiene que hacer respecto al numeral 108B, inciso séptimo, en donde señala claramente si es que se tienen más de 2 agravantes, la pena tiene que ser cadena perpetua. Y acá lo que hay que diferenciar es que tenemos un primer agravante que es obvio, ¿no? Esta desproporción absoluta en el comportamiento de este sujeto. No me correspondes, ¿no? Entonces yo decido matarte, el móvil fútil. Pero adicionalmente, ¿cómo es que te mato? Te mato rociándote combustible, ¿no? Que es otro agravante, el uso del fuego. Que pienso además ya, o sea, la figura que hay detrás es: tanto te odio que te desaparezco, ¿no? No solo te hago daño, sino te desaparezco, te quemo, te reduzco a cenizas. Estamos hablando sin ninguna duda de comportamientos psicopáticos. Y de la misoginia llevada al extremo. Es que la misoginia es un crimen de odio, ¿no? Es un crimen de odio en donde este nivel exacerbado de violencia que se exterioriza solo es justificable en la medida que estemos hablando de rasgos psicopáticos. ¿Y crees que el crimen de Ivy Agreda por este sujeto Carlos Hualpa, que fue de la misma forma rociándola de gasolina, puede haber inspirado a los crímenes que siguieron? Justo eso quería conversar contigo, porque el exceso de exposición que tiene, y no estamos hablando de los medios que tienen que informar, sino hablamos de la policía que los expone, que la policía, o sea, que el ministro del Interior vaya a dar una conferencia cuando traen a un feminicida, ¿no es cierto?, que es un psicópata de nacionalidad extranjera, al final lo acaba exalzando, y eso es peligrosísimo. Exalzar a este tipo de personajes, como tú lo acabas de señalar, pues puede llevar a otros a buscar la imitación. ¿Por qué? Porque tienen sus 5 minutos de fama que los coloca en una situación en donde se sienten después en los penales que están en un grado de superioridad. Bueno, y eso es peligrosísimo. Sí, ¿no? Y justo esto sucede cuando hay una crisis política en el sector interior. Entonces, una manera de que la noticia no sea la crisis política, sino el traslado de un feminicida. Creo que vuelvo a repetirlo siempre, ¿qué labor tiene el ministro del Interior en un traslado de un preso de menor categoría? Sí, pues, ¿no? y por más infame que sea este sujeto, hay ciertas reglas que se cumplen, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que un caso así hubiera sido, pues lo mostraban de pronto hasta con traje a rayas, pero ahora hay cierto garantismo que impide que sea exhibido. Lo vemos porque es la circunstancia de su traslado, ¿no? Correcto. Pero no hay un pararlo ahí y todas las cámaras mostrándolo, porque está prohibida esa exhibición de quienes no están aún sentenciados, ¿no? Y más aún porque obviamente hay estándares internacionales que así lo exigen. Y lo que siempre yo utilizo como baremo para poder establecer cómo es que se comportan nuestros políticos es, en Estados Unidos hace unos meses habían capturado también a un homicida serial. En ningún momento apareció el secretario de Estado, ¿no?, ahí a presentarlo. Esto es absolutamente innecesario, porque esto significaría otra vez darle una connotación de una especie, pues, de estrella criminal, y esto es lo que menos se debe hacer. Claro, ¿no? Y si fuese alguien que tiene ciertas vinculaciones con la política, hasta podría fomentarse la tesis de la persecución política, ¿no? Tal cual, exactamente. Hablando de políticos, Fray Vázquez, el sobrino de Castillo, que ha sido entregado, él mismo se ha entregado y posiblemente estará calificando para colaboración eficaz. Alguien que
de pronto su misión ha sido simplemente presentar a gente importante, a gente con pretensiones oscuras que conocían a su tío presidente y empezaban a hacer negocios, pero él no estaba muy capacitado para hacer la colusión, para sacar porcentajes de coime, etcétera. Igual es responsable de delitos. ¿De qué delitos? Bueno, lo que se fue determinando es que él tenía un rol protagónico para poder introducir a aquellos que querían buscar hacer negocios ilegales. Y también lo que se ha conocido a partir de declaraciones de colaboradores es que él recibía, ¿no?, dinero en virtud a esa ¿Qué concurso de delitos hay ahí? Ahí vamos a hablar claramente de organización criminal, estamos hablando de la intervención en contratación con el Estado, estaríamos definitivamente hablando de modalidades de colusión, más allá de que su rol sea de menor o mayor envergadura. Si él es parte del engranaje corrupto estructurado por Castillo, pues responderá por organización criminal y por los delitos que se habrían cometido. Pero, ¿no? O sea, no vale decir, pero no, yo era un simple chico inocente que le presentó a fulanito, le dijo, tío, mire, este señor interesante, conócelo. No, igual es parte de la organización criminal y cumplió una función ahí y sabía que le estaba cumpliendo. Eso es creíble en la medida en que no hayamos tenido a mucho sector de la prensa informando en tiempo real, me refiero cuando Castillo estaba de presidente y siendo presidente realizaba negociaciones ilegales, y esto sí se expuso públicamente. Entonces el sobrino no puede decir que él no lo sabía porque era de público conocimiento. Ahora hablemos de alguien que no tenía el posible candor de Fray Vázquez, Martín Vizcarra, que era presidente, y ahora se le sindica dentro de la investigación esta de EFICOP, del equipo de fiscales contra la corrupción del poder, se le indica como presunto cabecilla de una organización que había copado Provías descentralizado, este organismo donde hay mucho dinero porque pues se construyen carreteras en todo el país. Martín Vizcarra, que ya ha pasado varios procesos y en algunos se le levantó la inmunidad. ¿Ese levantamiento de inmunidad solo valió para los procesos de ese momento, claro, o también vale ahora? No, valió para esos. Entonces, para cada caso hay que pasar por el levantamiento de inmunidad. Así es. Y creo yo que en el caso de Vizcarra la situación se va complicando aún más. Tenemos a detenidos ya, bueno, el más visible es Revilla, y han señalado colaboradores que Revilla recibió dinero en maletines y fue y se lo entregó a Vizcarra. Entonces ahí tenemos un grado de detalle bastante mayor del involucramiento de Vizcarra en actos de corrupción, y de corrupción bastante grave, porque eso está vinculado a contratación del Estado. Definitivamente el círculo se le va estrechando a Vizcarra. Vizcarra, una vez que el fiscal de Nación tome la decisión de la mano de lo que está haciendo el equipo investigador de estos delitos, va a tener que solicitarle el levantamiento otra vez de la inmunidad que tiene como expresidente de la República, y creo yo que estamos a portas... No le va a ser difícil obtenerla. No, yo lo sé, pero estamos a portas, lamentablemente lo digo, porque esto no es de ninguna manera, motivo para tener algún tipo de felicidad. Es triste que en nuestra política ya tengamos varios presidentes involucrados en actos de corrupción y que no tengo la menor duda que Vizcarra va a ser condenado. Y esto nos coloca en una situación a nivel internacional muy delicada, ¿no? Tener a presidentes procesados, a presidentes presos y a presidentes que van a estar condenados sin ninguna duda, ¿no? Muchas gracias, Julio Rodríguez. Nuevamente, ya te tendremos nuevamente para mí un placer, que como siempre, con la claridad con la que sueles explicarnos los casos emblemáticos del derecho penal y de la política en el Perú. Muchas gracias.